Queridos ciudadanos estadounidenses, les traigo noticias muy emocionantes. Recientemente a nivel estatal, se ha anunciado lo que es conocido como un nuevo pago directo, una ayuda económica, la cual irá dirigido para miles de estadounidenses. Montos que pueden alcanzar hasta los $700. Es un esfuerzo el cual busca brindar un alivio económico muy significativo en tiempos muy difíciles. Como siempre, pues es esencial estar atentos a los detalles sobre cómo van a poder acceder a este tipo de pagos y qué pasos deben de seguir para recibirlos. Si tienen alguna pregunta o necesitan más información, no duden en comunicarse con las autoridades correspondientes o por último dejarnos en la caja de comentarios sus dudas. Recuerden que estamos aquí para apoyarlos y asegurarnos de que reciban la ayuda que necesitan. Por ello les invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, el día de hoy tenemos un nuevo pago directo, el cual se trata de un alivio económico estatal, donde podrán recibir más de $700 al mes durante un año. Algunos estadounidenses elegibles en el estado del cual estaremos hablando el día de hoy recibirán lo que es conocido como un nuevo pago directo estatal si cumplen con criterios específicos. Millones de residentes en la ciudad de Sacramento, California, muy pronto recibirán un pago adicional de más de $700 cada mes durante un año. Los cambios económicos siguen teniendo un impacto en la calidad de vida de miles de estadounidenses. La inflación, el aumento de los precios en las viviendas y hasta la incertidumbre política han encarecido y complicado la vida de miles. No es raro necesitar de una ayuda para llegar a fin de mes. Esta asistencia puede provenir de diferentes tipos de alivios. Puede provenir de diferentes programas como el Seguro Social para los jubilados, así como también de controles de estímulo proporcionados a nivel estatal o municipal. Saber cómo adquirir estos controles de estímulo es algo fundamental en este momento porque así podrás maximizar tus beneficios. Para empezar, debemos entender qué es un estímulo de ingresos básicos universales. La renta base universal es lo que es conocido como una intervención que implica desarrollar un mecanismo de apoyo en ingresos para los habitantes de una comunidad. El objetivo general es lograr aliviar la pobreza y servir como un sustituto de otros programas de bienestar, ayudando a las personas a sobrevivir o simplemente a gestionar estos momentos difíciles con la inflación. ¿Cuáles son las características más importantes o principales de este tipo de programas? Para empezar, que pueden llegar a ser pagos mensuales. No tienen restricciones de gasto, o sea, no establece una exigencia sobre qué es lo que usted debe hacer con este dinero. Es universal, o sea, no está dirigido exactamente a veces para una población específica, sino que para toda la comunidad. Puede ser individual, centrado en ciertas personas y no en todos los hogares. Y por último, que puede ser incondicional, que no existen sanciones, trabajo, ni ningún otro requisito adicional para ser beneficiario. Por otro lado, también tenemos los controles de estímulos conocido como dinero mínimo garantizado o también como el GMI, el cual puede parecer comparable al que mencionamos anteriormente, ya que pues este proporciona una cantidad de dinero suficiente para que el beneficiario sobreviva. Sin embargo, ¿cuál es el problema de este tipo de programa? Es que para postularse se debe de cumplir con condiciones. Esto puede incluir ciudadanía, ingresos, no ser beneficiario de otros programas comparables. También hasta se les puede pedir a estos participantes que ayuden con entrevistas o cuestionarios para comprender mejor los hábitos de gasto y la eficacia que puede tener este programa en sus vidas. Pues bueno,
el día de hoy vamos a hablar del Plan Integral de Prevención para la ciudad de Sacramento en California, también conocido como Family First Sacramento. El objetivo es promover la seguridad y la salud de una variada población, tanto de niños, jóvenes y familias en Sacramento. El Departamento de Servicios para Niños, Familias y Adultos del Condado de Sacramento va a estar a cargo de administrar y entregar estos pagos programados a los destinatarios que sean elegibles. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este programa? Los pagos esperados, que son entre unos $725 cada mes por un año, recibiendo un total de $8,700, luego de presentar tu solicitud, todos los participantes elegibles van a ser elegidos mediante un método muy conocido que es como una lotería. Según las noticias recientes, se espera que este programa de verificación de estímulo comience a enviar los pagos en el mes de julio. Los requisitos de elegibilidad para el programa piloto de apoyo económico Family First se van a basar en lo siguiente. Niños, padres o tutores legales, prácticamente con edades entre 0 y 5 años. Este es el caso de que sea un niño el cual presente su solicitud. Ingresos. Los ingresos tienen que estar por debajo del 200% del nivel federal de pobreza. Ojo antes con continuar con los requisitos. En general puede ser cualquier persona elegible, no importa la edad. Pero si es que va dirigido para alguien menor de 18 años, solamente estará disponible para 0 a 5 años, y luego de esto, de 18 años para adelante. ¿Cómo va a estar segmentado? Debes de residir en los códigos postales que son clasificados como de mucha pobreza. Vamos a dejarte en pantalla unos cuantos para que veas si es que tú puedes ser elegible. Pues muy bien, ¿qué otros programas de verificación de estímulo están disponibles actualmente en Estados Unidos y que no sea exactamente de Sacramento, California? En el mismo estado de California también tenemos en la ciudad de Fresno un programa de ingreso garantizado con pagos mensuales de $500 con una duración de 12 meses. Este programa actualmente ya está activo, pero próximamente en este mismo año 2024 volverán a abrir las solicitudes. Luego tenemos en el estado de Michigan, específicamente en la ciudad de Ann Arbor, un programa de ingreso garantizado, el cual estará dando un pago de $528. Del mismo modo, este programa está activo, pero volverá a abrir las solicitudes en este año 2024. Luego tenemos en el estado de Nueva York, ciudad Rochester, un programa de ingreso garantizado que nos ofrece $500 mensuales con una duración de un año. Los pagos estarán disponibles a partir del mes de noviembre, o sea que meses antes se abrirán las solicitudes y obviamente nosotros les vamos a avisar. Luego tenemos en el estado de Washington, ciudad de Tacoma. Pues en esta ciudad prácticamente no es un programa de ingreso garantizado, sino que es un programa GRID, Creciente Resiliencia, el cual estará dando también $500 mensuales con una duración de un año. Este programa volverá a abrir las solicitudes el próximo mes de junio.